Hari Om Tat Sat, bienvenidos a esta clase teórica práctica de yoga. Es más, tal vez teoría que práctica, pero estoy enfocándome en este encuentro de los días sábados. Primero he hablado acerca de la teoría del Hatha Yoga, luego he hablado de la teoría del Raj Yoga, Raya Yoga, y aún lo estamos haciendo y luego transformando esa teoría en teoría práctica. Estoy dando distintas prácticas de relajación en una primera instancia, prácticas de yoga nidra en una segunda instancia que ustedes pueden ver en los videos que están subidos a las redes. Y últimamente estuvimos practicando Antarmouna. Antarmouna es una práctica de vaciado de la mente, de limpieza de la mente. Del mismo modo que el propósito del Hatha Yoga es la purificación y equilibrio del cuerpo, en el Raja Yoga el propósito es la purificación y el equilibrio de la mente. Vamos a ver una analogía entre el Hatha Yoga y el Raya Yoga. La analogía es que en el Hatha Yoga la purificación del cuerpo comienza con los Shat Karmas, las 6 técnicas de limpieza del cuerpo que hemos mencionado: Neti, Basti, Gauti, Tratak, Nauli y Kapalbhati. Esas prácticas son para quitar las toxinas del cuerpo. Las prácticas de asana también, en una medida, pero la práctica de asana tiene otra metodología. Pranayama también, y las técnicas de Dharana, de Pratyahara y Dharana en el Hatha Yoga tienen su objetivo de purificación. Pero en el Raya Yoga existen las mismas, no las mismas, pero también existe este objetivo de purificar la mente. En el Hatha Yoga vos purificás el cuerpo y luego tenés un estilo de vida que mantiene la pureza. Por ejemplo, si yo hago los Shat Karmas para purificar el cuerpo un día a la mañana y luego durante todo ese día sigo comiendo como siempre comí y no cambio mis hábitos alimentarios o mis hábitos en el dormir o en mis hábitos y mis costumbres de relaciones, de la forma en que me relaciono con la sociedad, digo, ¿no? El hacer un rato de introspección, el hacer un rato de soledad, esas prácticas que mantienen la pureza del cuerpo. El Hatha Yoga purifica, pero al mismo tiempo indica un estilo de vida para poder mantener esa pureza. Lo mismo ocurre con el Raya Yoga. En el Raya Yoga el objetivo es la purificación de la mente. Sí, el cuerpo tiene que ver, pero en una menor medida. ¿Se acuerdan que yo les dije? Las prácticas de asana en el Raya Yoga están limitadas a la práctica de sentado. El estar sentado es difícil. El mantener una postura durante media hora, 45 minutos, que es lo que más o menos dura una meditación, que se pueda apreciar o llamar así, no es fácil. Las piernas se entumecen, la columna se cansa, uno no tiene el hábito de estar sentado en esta posición. Entonces, desde el punto de vista del Raya Yoga, la práctica de asana se limita a poder mantener la quietud del cuerpo, la postura cómoda y relajada, Stairyam Sukham, cómoda y quieta. Entonces, cuando nosotros hablamos de Raya Yoga, estamos hablando de purificar la mente. Cuando uno hace las prácticas, por ejemplo, de Antarmouna, que tiene que ver con esa limpieza de la mente,
Luego tiene que tener un estilo de vida coherente para poder mantener esa limpieza. Y esto es muy importante. Es como si uno fuese a la iglesia todos los domingos, se confesara y al día lunes sigue haciendo las mismas conductas que lo llevaron a la confesión del día domingo. El círculo sigue y la persona sigue dando vueltas en el mismo lugar, sin poder evolucionar. De manera que el punto más importante es, en el Raya Yoga, la purificación de la mente y luego un estilo de vida coherente con esa purificación. Cuando uno limpia la mente, y los ejercicios de Antarmouna, por ejemplo, son esenciales para esa purificación. Estuve dando la clase pasada, un Antarmouna bastante prolongado, que ustedes pueden utilizar durante la semana para poder limpiar la mente. Hay otras prácticas, pero específicamente Antarmouna, que significa silencio interno, tiene por propósito poder despejar la mente de esos pensamientos obsesivos. Pero después uno despeja la mente y ¿qué hace? ¿Qué hace en su vida cotidiana para poder sostener ese estado? Pues ustedes tienen que pensar que si quieren tomarse en serio el yoga, piensen que el yoga no es algo que uno hace solamente 2 veces por semana o 1 vez por semana o 3 veces por semana en un salón sobre una colchoneta. El yoga es un estilo de vida. Y el estilo de vida del yoga es incorporar los principios del yoga a la vida cotidiana. ¿Qué significa incorporar los principios del yoga a la vida cotidiana? Por supuesto, incorporar el yoga, los principios del yoga a la vida cotidiana requiere una rutina. Primero, una rutina física. Esa rutina física no tiene que superar los 15 minutos. 5 posturas que uno haga. Todas las mañanas, antes de desayunar, hacer 5 movimientos que estiren el cuerpo, que hagan que te sientas mejor físicamente, que ayude a mejorar la flexibilidad y la conciencia del cuerpo. Luego, 2 prácticas simplemente de pranayama, en donde la respiración se estabilice, y luego ir a desayunar. Esto yo lo he hablado como estilo de vida o las cápsulas del yoga. Y lo he hablado muchas veces, ir a trabajar, hacer la rutina diaria, luego volver de trabajar y hacer una práctica de yoga nidra antes de interactuar con la familia, sacarse todas las tensiones y toda la negatividad del trabajo para interactuar con la familia de una manera más saludable y no echarle todo el estrés a los miembros de la familia. Entonces ustedes llegan a casa luego de un día arduo y dicen, espérame 15 minutos. Se ponen un audio de yoga nidra y ahí está, vuelven renovados. Mucha gente me pide audios y por una cuestión que desconozco, en las redes sociales no me aparecen ni los mails ni nada de lo que yo escribo. Entonces, presten atención a esto. Ustedes pueden en internet buscar www.satyamyogaprasad.net satyamyogaprasad.net. Allí la Vihara School of Yoga tiene audios en distintos idiomas, entre ellos en español, en donde van a encontrar yoga nidra y otras prácticas. Los digo por si quieren tener los audios. Parecería que no es tan sencillo poder subir o poder conectarnos a través de las redes. Entonces les decía,
que poder hacer un yoga nidra antes de interactuar con la familia hace que las relaciones interpersonales sean más relajadas. Y luego, antes de dormir, la práctica de japa mantra, que puede ser la repetición del Om, y lo más importante, la revisión del día. Muchas veces lo dije, antes de acostarte, comenzá a revisar tu día y observar esas partes, esos momentos en donde hubo un estrés, algo que te hizo alterar emocionalmente, y pensar de qué manera hubiese sido adecuada la respuesta de tu parte, cómo hubiese sido mejor esa respuesta sin generar conflictos y poder tener una respuesta más asertiva a la situación, no a través de la reacción emocional, sino a través del discernimiento. Cuando uno lo hace en frío, revisa esos momentos, puede discernir cuál hubiese sido la mejor manera de actuar. Y entonces sí, uno ya está listo para dormir. El estilo de vida del yoga es un estilo de vida saludable, en donde seguís los ritmos de la naturaleza. Mucha gente tiene insomnio, problemas digestivos y utiliza elementos como medicamentos para poder paliar esa situación. A veces son necesarios. No digo que no, pero ¿de verdad cambiaste tu estilo de vida para poder dejar de depender de sustancias químicas? ¿A qué hora te vas a acostar? Si te vas a acostar a las 12 de la noche, por ejemplo, o a la 1 de la mañana, eso no es muy saludable. Sé que es difícil ajustar tu ritmo con la sociedad hoy en día, que requiere, hasta exige que mires películas, que mires series, que te acuestes tarde, sin pensar que eso va en detrimento de tu salud. Dormir la suficiente cantidad de horas no es suficiente. Hay que dormir las horas necesarias, y además en el momento en el que te vas a acostar. Si te vas a acostar muy tarde, vas en contra de los ritmos circadianos. Trata de acostarte temprano, lo más temprano que puedas, y levantarte así luego de 6, 7 u 8 horas. Eso es más natural. Toda la naturaleza a la mañana está cantando para avisarte que te tenés que levantar, y los humanos seguimos durmiendo. Acostarte temprano y levantarte temprano es lo que mejor le va a hacer a tu cerebro y a tu mente. Entonces, lo que te pide el yoga para poder tener un estilo de vida saludable no es muy difícil. Ejercicio físico, salir a caminar 1 o 2 veces por semana, una rutina diaria de práctica, no más de 5 movimientos de asana, 2 prácticas de respiración, una práctica de relajación y la revisión del día antes de dormir. Porque esta sociedad te lleva a la dependencia material. El yoga lo que busca es la independencia. No significa que uno no necesite cosas materiales. Por supuesto que las necesitamos, todos las necesitamos. El tema es la dependencia. Cuando vos dependés, cuando tu salud, tu bienestar y tu felicidad depende de cuestiones externas y materiales, se llama materialismo. Necesitarlo es lo normal, depender es lo anormal. Entonces, ¿qué es lo que me da el yoga? Algo que se llama moksha. Moksha es libertad. Esa libertad es la ruptura de la dependencia con lo que es material, con lo que está afuera, con lo que es el mundo fenoménico. La sobreidentificación que habla Patanjali,
la sobreidentificación con el mundo de el nombre y de los nombres y de las cosas. Entonces, identificarse, sí, está bien, sucede, pero la sobreidentificación, la sobredependencia es lo que genera toda esta ansiedad, toda esta angustia que estamos viendo en estos últimos tiempos, acentuándose cada vez más. Es por eso que el yoga nos da la posibilidad de cambiar radicalmente nuestro estilo de vida, de una forma más saludable, de una forma más íntegra y, lo más importante, aprender a pararnos sobre nuestros dos pies. Mucha gente cree que el yoga es pararse sobre la cabeza, y pararse sobre la cabeza puede ser importante, puede no ser importante, puede servirte o te puede romper las cervicales, no lo sé. No es el objetivo ese. El objetivo del yoga es que la persona tenga independencia, que la persona pueda pararse sobre sus dos pies, estar firme en sí mismo. Entonces, cuando uno practica Antarmouna, cuando uno practica estas técnicas en donde busca limpiar su mente, ¿cómo hace para que no vuelva a ensuciarse, a intoxicarse? Primero, estas rutinas que les acabo de decir. Estas rutinas son rutinas saludables. Ya, por todos lados se habla de rutinas saludables. Ya sabemos qué es lo bueno para comer. No hace falta que yo lo diga. Primero, porque no tengo ninguna autoridad en dietas, porque no soy nutricionista ni médica. Y segundo, que ya sabemos. Coman comida nutritiva, no coman basura. Traten de no consumir basura, ni por la boca, ni por los oídos, ni por la nariz, ni por los ojos. Eso tiene que ver con una rutina saludable, pero no alcanza. La rutina saludable es muy importante, pero además, cuando uno limpia la mente y poco a poco empieza a darse cuenta de cuáles son los condicionamientos que esa mente tiene, uno descubre qué es lo que gatilla. Por ejemplo, yo tengo un evento o tengo un problema con alguien o con algo en mi vida y seguramente ese evento gatilló, apretó un botón en mi personalidad emocional que generó una reacción. A través de Antarmouna o a través de cualquier otra técnica que me lleve a observar este comportamiento, yo puedo descubrir cuáles son los condicionamientos que tengo. En el yoga, muchas veces se habla de 6 condicionamientos fundamentales. La agresión, la codicia, la arrogancia, el apego, el deseo, la envidia y los celos. Entonces, si uno observa las reacciones que tienen, seguramente uno o más de estos condicionamientos fueron gatillados. Cuando yo descubro un condicionamiento en mí y pretendo sacarlo, tengo que tener mucho cuidado, porque si yo quiero sacar un condicionamiento, lo más probable es que reprima un comportamiento. Y eso va a generar una respuesta en el futuro aún peor. Mucha gente que yo conozco en el mundo del yoga se esconde tras la máscara de la espiritualidad, reprimiendo sus condicionamientos para crear una imagen espiritual de bondad,
Y muchas personas yo he visto reaccionar de una manera desmedida por cuestiones absurdas, pero porque tenían tanta represión, porque debían mostrarse buenos o debían mostrarse calmos, y por adentro había una revolución. Tanta energía se necesita para que esa persona reprima sus emociones, que lo que genera es una neurosis aún peor. Ojo con esto. En ningún momento se habla de reprimir las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son el ego que se está moviendo. Eso no es bueno ni es malo, es un hecho. No te juzgues por tus emociones. No digas yo practico yoga y entonces no tengo que reaccionar de esta manera, no voy a reaccionar de esta manera, no voy a hacer esto. Sí, uno se da cuenta, pero una emoción es inevitable. Es inevitable. Yo no quiero hablar del manejo de las emociones porque tampoco soy una experta. Uno no puede evitar sentir una emoción. Incluso darse cuenta de la reacción que está teniendo. Uno no puede evitar la emoción. Sí, lo que puede evitar es la acción consecuentemente o que resulta de esa emoción. Es decir, yo puedo estar en una circunstancia, sentir que me estoy enojando, enojarme, pero no por eso le tengo que pegar a la otra persona, o tengo que insultar a la otra persona. Yo acepto esa emoción, dejo que suceda, pero no permito que se traduzca en un acto. Esto lo vamos a hablar más adelante porque el yoga habla mucho de el poder tener un manejo de las emociones adecuado. Recuerden, nunca se sientan avergonzados consigo mismos porque se sientan celosos. Sentir celos y comunicar eso está bien. El tema es las escenas. Bueno, no quiero hablar de esto, no es el tema. Yo les dije que el yoga habla de 6 condicionamientos principales. En otro momento, cuando hagamos las prácticas de Bhakti Yoga, voy a hablar de eso. Hay 6 condicionamientos fundamentales que todos los humanos tenemos. Todos los humanos nos enojamos, todos los humanos tenemos cierto grado de arrogancia, todos los seres humanos tenemos cierto grado de celos, todos los seres humanos tenemos apegos, deseos, todos los seres humanos tenemos envidia. El tema es cómo podemos gerenciar esas emociones. Reprimiéndolas, ¿no? Si ustedes durante la práctica de Antarmouna, por ejemplo, viene un pensamiento de celos, no lo nieguen, no lo eviten, obsérvenlo, acéptenlo, observen esa conducta, observen ese condicionamiento y déjenlo ir. Hay mucha gente que dice, no tengo que pensar en esto porque es negativo. No reprimas ningún pensamiento durante la práctica de Antarmouna. Entonces, deja que ese pensamiento venga y déjalo ir. ¿Qué se hace para poder mantener la purificación de la mente? ¿Se reprime una emoción? No, nunca se reprime. Lo único que tenés que evitar es la acción contra otra persona. Eso es otro tema. Estamos hablando de adentro de la mente. ¿Se reprime una emoción? No, no se reprime. Se deja que salga.
se acepta. Cuando uno acepta que ese componente está presente en uno mismo, lo que hace es la aplicación de su opuesto. El sabio Patanjali le llamó a esto Pratipaksha Bhavana. Pratipaksha Bhavana es cultivar la emoción opuesta. Por ejemplo, si yo ante una circunstancia detecto que mi respuesta es agresiva y observo ese pensamiento que me genera agresión, comienzo a colocar una emoción opuesta. Empiezo a tener ante esa circunstancia o ante esa persona un sentimiento de empatía. En mi mente empiezo a tener un pensamiento de empatía. ¿Es difícil? Es muy difícil. Pero si seguimos respondiendo de la misma manera a la circunstancia, nada va a cambiar. Ni nosotros, ni las cosas que nos rodean, ni el mundo que nos rodea va a cambiar. Es hora de que nos tomemos el yoga en serio y dejar de pensar que el yoga es la práctica de la pirueta o la práctica de cerrar los ojos e imaginar mundos fantásticos. Esas cosas generan dependencia. El yoga para la transformación es poder generar en uno mismo antídotos para los condicionamientos tamásicos, oscuros. Es hora que nos tomemos en serio el yoga de India, el yoga que enseñaron los sabios, no el yoga comercial y del marketing, del fitness. Es hora que nos tomemos en serio la práctica de yoga y que entendamos que hay que hacer algo con el comportamiento. Cuando uno detecta un condicionamiento que está dentro de uno, el otro no te hace enojar, el otro no te hace poner celoso, el otro no te hace desear. Sos vos. Primero, deja de echarle la culpa al otro, eso es madurar. Segundo, cuando detectás ese condicionamiento, genera el sentimiento opuesto. Empezá a cultivar en vos mismo, en vos misma, lo que se llama samskaras espirituales. Los samskaras espirituales se tienen que cultivar, no vienen de fábrica. Los que vienen de fábrica son los otros. Estos los tenés que cultivar. Puede que cuando sos chico, tus padres hayan sido muy sabios y lo mejor que un padre puede hacer por un hijo es cultivarle samskaras espirituales. Tal vez fuiste afortunada, afortunado y tus padres pusieron en vos samskaras espirituales y te dieron herramientas para poder evolucionar como ser humano. Si no fue así, ya sos adulto. Ya tenés herramientas para poder cultivar en vos mismos esos samskaras. Samskara es un condicionamiento, una forma que está en la mente y que genera una conducta. Los samskaras con los que uno nace son los samskaras que lo que hacen es continuar con la autopreservación. La arrogancia, la agresión, la envidia, lo que buscan es la autoprotección. Pero cuando uno ya es grande, cuando uno ya es adulto, cuando uno se vale por sí mismo, esos samskaras tienen que ser regulados. Si hay una exacerbación de esos samskaras,
los vamos a llamar samskaras del ego, si hay una exacerbación, la persona se estanca como ser humano. De manera que debe cultivar los samskaras espirituales. ¿Cuáles son los samskaras espirituales? El primero de los samskaras espirituales es, y hoy voy a hablar solo de dos, el primero de los samskaras espirituales es la felicidad. Namaprasad. El mantenerte positivo. Cuando yo hablo de mantenerte positivo, no estoy hablando de la positividad absurda de que todo está bien, de que si sucede conviene, porque no es tan así. Hay cosas que no están bien, hay cosas que no convienen y que uno tiene que ser un agente para el cambio. El mundo es injusto y uno tiene que hacer algo para que eso cambie. No estoy hablando de esa positividad, estoy hablando de otra. La mente tiene la tendencia de estar constantemente asociada con lo negativo, con las malas noticias, con que todo va a salir mal. Si dentro de vos cultivás el samskara de la positividad, de que todo está bien, no me refiero a la sociedad, no me refiero a la injusticia, no me refiero a la pobreza, no. Me refiero a que uno internamente, en general, se asocia con lo negativo. La mente tiene una tendencia a asociarse con lo negativo. Llama más la atención un avión que se cae que 500 aviones que aterrizan normalmente. La negatividad fue explotada comercialmente para generar miedo, para generar inseguridad. Entonces, poder cultivar la esperanza, poder cultivar la luminosidad. Yo personalmente tengo la tendencia y es una desgracia, ¿no? Algo que yo tengo que mejorar en mí. Siempre estoy desconfiando. Soy desconfiada. Entonces, muchas veces me pierdo de circunstancias por el estar desconfiando. Entonces, en mí misma, por ejemplo, no es que sea autorreferencial, es para dar un ejemplo. El poder cultivar la fe, el poder cultivar la confianza, el poder cultivar la colaboración, el poder cultivar la esperanza. Ese es el primero de los samskaras que uno tiene que cultivar. Samskaras positivos. El otro samskara que uno tiene que cultivar es la empatía. Nosotros le llamamos namaskar. El saludo. El saludo significa que te conectes con el otro desde el corazón, que veas al otro como un semejante. ¿Han visto, y especialmente después de la cuarentena, la agresión que tenemos entre nosotros? Yo me siento mucho más agresiva también. Siento que soy negativa, siento que estoy viéndole siempre la parte negativa a las personas y también siento que eso me genera cierta carga de agresión. Por ejemplo, yo sé que tengo que trabajar esas dos cosas en mi personalidad, porque yo puedo hacer mucho Antarmona, yo puedo hacer mucha meditación, pero si no cultivo los aspectos positivos de mi personalidad, puedo estar meditando durante 50 años que nada va a cambiar nada en mi vida. Entonces, dos cosas tengan en cuenta en esta semana. Primero, cultivemos
la positividad. La positividad no es eso, está todo bien, está todo lindo, no, hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas. Una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, no hay dudas. Estoy hablando internamente, de la tendencia que tiene la mente a ponerse en el lado oscuro del jardín. Yo, por ejemplo, tengo esa tendencia, lo puedo ver claramente. Siempre estoy esperando lo feo y no me puedo relajar. A la noche no puedo dormir bien, porque siempre estoy esperando la desgracia. No sé si les pasará a ustedes también. Entonces, ¿en qué parte del jardín te sentás? ¿En el lado luminoso o en el lado sombrío? ¿En qué parte de tu mente, a qué lobo le das de comer? ¿Al negro o al blanco? Por ponerle colores. ¿Vas a seguir alimentando los aspectos negativos de tu personalidad o vas a empezar a alimentar los positivos? Eso es algo muy importante. Se llama Namaprasad. Segundo, Namaskar. Empatizar con el otro. Empezar a ver en el otro un semejante. ¿Sabés lo que significa un semejante? Una persona que se asemeja a vos. A mí me cuesta horrores. Sobre todo cuando manejo. Y otros momentos también. Entonces, esta semana vas a tener 2 prácticas. Hacé el esfuerzo por mantenerte en el lado luminoso de tu mente. El lado luminoso de la mente. La esperanza, la fe, la alegría. Y por el otro lado, hacé el ejercicio de ver en el otro a un semejante. Y saludalo. Aún si es tu enemigo. ¡Ay, qué difícil! Pero si nosotros no hacemos estas cosas, yo les puedo enseñar 50, 60 meditaciones y ustedes van a decir, ¡qué fantástico! ¿Cuántas meditaciones hay? Estoy practicando muchas meditaciones. Medito todos los días. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió en la sociedad? Hace más de 50 años que el yoga se está difundiendo por todo el mundo. ¿Y qué cambió? Muy poco. Es hora de que profundicemos en la práctica del yoga. Profundizar en la práctica del yoga no es hacer piruetas con el cuerpo. Profundizar en la práctica de meditación no es evadirse del mundo, creando mundos de fantasía y de irrealidades y de que uno siente de que es todo amor. Sí, sentís que sos todo amor durante 5 minutos, que es lo que dura la meditación, o 10 minutos o 15. Abrís los ojos y sos el mismo demonio de siempre. Eso se llama hipocresía. Una persona que en un grupo o en un festival de yoga es amorosa y canta y baila, durante la meditación siente el amor y que se reúne con todo, pero cuando abre los ojos sigue siendo el mismo demonio que fue siempre. Eso se llama hipocresía. Y es la hipocresía lo que está envenenando el mundo. Pues tomemos el yoga profundamente y entendamos que hasta que no incorporemos los principios del yoga en nuestra vida cotidiana, podemos meditar, podemos hacer piruetas de asana, pero nada va a cambiar. Vamos a seguir necesitando medicamentos para dormir, medicamentos para digerir, medicamentos para evacuar y medicamentos para sentirnos mejor con nosotros mismos. Entonces yo les voy a dar 2 medicamentos que los quiero también tomar yo. El primer medicamento, sentate en el lado luminoso de tu mente. No te dejes atrapar por las oscuridades.
Pensá en positivo, no ese pensamiento positivo absurdo, ¿no? Sino mirá lo bueno que tiene todo. Todo tiene un lado positivo. De todo podés aprender. Todo te está enseñando algo. Si te pones en el lado de negativo, nunca vas a aprenderlo. Segundo, empatizá con el otro. Ve en el otro un semejante. Es muy difícil. A mí me cuesta horrores y creo que aplico muy poquito de esto, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, remando. Y eso se llama espiritualidad. Y yo antes de terminar, quisiera leerles algo de Swami Nirayananda Saraswati. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es algo que normalmente se confunde con religiosidad. En realidad, la espiritualidad y la religiosidad son como las dos orillas del río de la vida. La vida es el agua que fluye en el medio. La orilla de la espiritualidad se define como la conciencia de las cualidades positivas de la vida. Y en la orilla de la religión se define como la conciencia de la presencia de lo divino o de la fuerza divina, del poder de la divinidad en la vida. Por lo tanto, la espiritualidad es una cualidad y la religión es una presencia. En la religión, la figura es enaltecida, ya sea de Rama, de Krishna, de Devi, de Cristo, la idea de Dios, del Espíritu Santo, del Dios inmanifestado, de Alá. Diferentes ideas hacen el maquillaje de la religiosidad. Y hay en todas una relación con la presencia del poder que controla y gobierna. La espiritualidad, por otro lado, es el descubrimiento de la luminosidad en tu propio espíritu, la naturaleza luminosa que hay en vos mismo. Por lo tanto, entendamos que el yoga no es religión, el yoga es espiritualidad. El yoga te da herramientas para descubrir la luminosidad que hay en vos. Hari Om Tat Sat, muchas gracias.